¿Ahora estamos? Sí, sí, profesor. Profe. Bueno, recuerden que el chat yo lo pierdo, así que cualquier cosa, sin miedo, cuando vean algún huequito por ahí, que yo hago algunos silencios, me interrumpen si es que necesitan algo. Les decía, la imagen es una foto de Alexander Rodchenko. Yo les contaba en la clase anterior sobre los rusos que Rodchenko era un artista muy, muy polifacético. Dentro de las artes que manejaba, una de las que manejaba muy bien era la fotografía. Aquí en una fotografía bastante interesante de un edificio de las cercanías de la sede del QTMAS. Me acuerdo hace mucho, tenía una oficina de render con un colega, con dos colegas, Beto Mardo y el tocayo, el José María Corbalán. Teníamos una oficina, hacíamos render en el año 93, cuando nadie hacía render en Córdoba, salvo Raúl Vidal, me acuerdo. Y yo me inspiré en esta foto de Rodchenko para hacer un render de un edificio, me acuerdo, que tenía también balcones redondeados, quedaba bastante bien. Me estoy acordando de eso. ¿Qué tiene que ver esto con la clase de los rusos? Nada, pero bueno, me quedó muy grabada la foto de Rodchenko. Acá sí me tomé el trabajo de dar vuelta a la E, como en el cirílico, y el texto ya no es de Arbatov, como el de esta mañana, porque estaba repetido de la clase anterior, por algún desliz mío, sino recuperé esto que es de Menudensky y Stenberg, recuperado también por Loder, donde plantea una cosa muy interesante como concepto del constructivismo, que es esta cosa de el máximo aprovechamiento con el mínimo consumo. Los constructivistas, que es una gran base de lo que luego va a ser el desarrollo del movimiento moderno, esta cosa de la mínima expresión material para una suficiente, eficiente expresión estructural o material. Decía textualmente Menudensky y Stenberg, el constructivismo puede darle en el futuro a la humanidad las herramientas para adquirir el máximo de valores culturales con un mínimo derroche de energía. Es un principio y un objetivo bastante actual, si se quiere, en función de lo que estamos haciendo con el planeta, o al menos lo que estamos haciendo con la actualidad del planeta. El planeta simplemente se sacudirá o estornudará y nos sacará del medio y se recompondrá, mares inclusive. Con la actualidad del planeta estamos haciendo verdaderamente desastres y nos vendrían bien algunos objetivos del constructivismo de hace 99 años, nada menos. Simplemente marcar ahí en rojo los conceptos, como para que queden en todo caso después para revisar la clase si es que quieren revisar la grabación. Esta otra foto, también de Rodchenko, muestra el mismo edificio desde una posición distinta, o sea, desde alguno de los balcones. Y lo que está mostrando abajo no es otra cosa que una clase de gimnasia, de educación física del QTMAS. ¿Recuerdan? QTMAS era la palabra que terminó denominando esta institución, muy parecida a la Bauhaus en muchas cosas. Y recuerden que habíamos hablado de todo el contexto de formación del QTMAS en el marco de lo que fue la reforma educativa general de Olga Rosanova, a cargo del ISO. QTMAS, o QTMAS en realidad, porque se pronunciaría como una especie de K con J, era una palabra compuesta que significa, o que hace a la suma de las palabras talleres superiores y libres del Estado. Es importante no olvidar la palabra libres, por lo que tenía que ver con esta primera época de la Revolución Rusa y el proceso hasta la muerte de Lenin. De hecho, casualmente, luego, en el periodo estalinista, se suprime la palabra libres para transformar a la institución en un instituto, bajándolo de rango y también poniendo como cierto cierre, cierto tope a las actividades de la escuela. No viene de mal tampoco acordarse de que existía un fluido contacto, fundamentalmente epistolar, entre Vasily Kandinsky y Walter Gropius. Lo digo por esto de la clase de gimnasia, porque en 1927, todavía con la dirección de Gropius, empieza a dictarse ese tipo de actividad en la escuela alemana también, el tema de la educación física.
Recordamos aquí el edificio en esquina, el edificio sede del QTMAS, mucho más céntrico que el caso de Weimar o de la propia DSO, que es allá en las afueras de la ciudad, todavía. Esta es una foto del taller del espacio, aproximadamente de 1925, y la recuperamos también como enlace con la clase de Bauhaus. Acuérdense cuando veíamos la comparación entre los ejercicios de Johannes Itten en el primer Vorkurs, en las primeras épocas del Vorkurs hasta el 23, y estos ejercicios de los constructivistas bajo la dirección de Lavinsky. Acá ya tenemos un hueco con el famoso que se me escapa. La estructura pedagógica de la escuela rusa, de estos talleres superiores y libres del Estado, tenía, como les decía, también en este caso un gran paralelo y parentesco con la Bauhaus. También existía un curso preliminar, que en el caso de los rusos duraba un año, no 6 meses como en el caso de los alemanes, a partir del cual, una vez aprobado, uno podía pasar a cursar en los talleres, como se ve aquí, del mobiliario, de cerámica, de escultura, de pintura, de imprenta o de diseño editorial, de textiles y de indumentaria, y el de espacio o arquitectura. Este último, el de espacio o arquitectura, se está viendo acá a partir de un modelo. Esto no es una construcción en tamaño real, es un modelo muy bien realizado por Lavinsky, el docente del taller del espacio y de arquitectura, junto a sus alumnos para la exposición de París de 1925. Esta tipología es un club de trabajadores. El club de trabajadores es una tipología rusa muy interesante que buscaba, digamos, tratar de suplir una gran falta de educación o de acceso a la educación de muchos rusos, sobre todo en la zona rural, donde había una gran población analfabeta, sobre todo de trabajadores, de adultos. El modelo de esta sala rural o de este club de trabajadores lo construyó Lavinsky con sus alumnos, y hay, antes de pasar a la próxima foto, una cosa que quiero que presten atención, que tiene que ver con esta esquina que es como una especie de radioreactor, y ya van a saber o van a ver qué es un radioreactor. Aquí Lavinsky construyendo el modelo, simplemente en una foto anecdótica, interesantísima. Como les decía, aproximadamente para 1925. Él dirigía a su vez el DERFAC. El DERFAC era no otra cosa que también una palabra compuesta que hablaba de la fábrica de madera. Der Madera, FAC, fábrica o factoría. El DERFAC fue un escenario que Lavinsky utilizó con mucha habilidad, de la misma manera que Gropius, vamos a ver, lo hacía con los Bauplatz. En la próxima clase, la de la semana que viene, Lavinsky lo hacía en el DERFAC con diseño de mobiliario para espacios, en este caso, para esta sala rural o club de trabajadores o sala rural de lectura, como se llamó para la exposición del 25. Aquí tenemos un par de casos en donde se muestra la virtud o el valor del diseño constructivista en función del objetivo de la polifuncionalidad. Estamos hablando de una época de la historia en Rusia en donde la pobreza, la economía estaba verdaderamente destruida, casi inexistente industria, y lo que se buscaba era, aparte existía otro elemento fundamental desde el punto de vista social, que era que una gran cantidad de población rural había migrado a las grandes ciudades. Luego de la revolución, muchas familias huyeron de Rusia, familias algunas acomodadas, esas propiedades se fueron ocupando. Pasó algo parecido a lo que nos pasó a nosotros en nuestra Buenos Aires a principios del siglo pasado con algunas de las epidemias de cólera, hoy que está tan en boga hablar de epidemias, en donde hubo una gran migración, un gran éxodo de lo que fue el barrio sur, que era el barrio en Buenos Aires, en la zona sur, donde estaban las clases acomodadas, abandonando muchas casonas que se transformaron en conventillos, lo que hoy es San Telmo
y por ahí esa zona, cercana al centro de Buenos Aires. Muchas casonas importantes se transformaron en residencias para muchas familias de inmigrantes. En Rusia pasó algo parecido en las grandes ciudades y hacía falta aprovecharse de ese espacio en esas casonas con la mayor eficiencia posible. Había familias enteras que vivían en una sola habitación. Siempre hago la referencia de que eso puede verse en una conocida, hermosa película que se llama Doctor Zhivago, un protagónico de Omar Sharif y Julie Christie, si mal no me acuerdo. Omar Sharif hace de un médico, justamente en una de estas familias. Aquí tenemos dos ejemplos de equipamiento, volviendo a la sala de lectura, a este club de trabajadores de Lavinsky, de diseño de alumnos del taller. Artamonov sería el autor de este perchero, que a su vez tiene la polifunción, la función extra de poder guardar calzado en esta zona baja de la base y servir de asiento. Para esta práctica tan típica en Oriente de llegar a un lugar, sea público o privado, y sentarme para quitarme el calzado y ponerme un calzado provisorio, temporario o temporal, que yo utilizo mientras estoy haciendo las actividades, luego vuelvo a sentarme, me pongo mi calzado original y me voy. Y cuelgo los típicos abrigos de una zona tan fría como la de Rusia. El otro ejemplo es un ejemplo de banqueta que se transforma en mesa. Es de Kokorev, simplemente mostrando esta cosa de yo necesito en la sala de lectura a veces mesa para trabajo, para poder hacer alguna actividad en grupo, o a veces necesito un asiento. Gorbachev, el mismo apellido que el líder ruso soviético que tuviera, soviético, no sé si era de origen ruso, no recuerdo. Gorbachev, el mismo apellido del líder que fuera, digamos, autor o impulsor de la famosa perestroika, para que revisen la historia. Esto es también un diseño de mostrador que puede ser un archivero y al mismo tiempo desdoblarse en dos banquetas, en dos bancos. Ese es el objetivo de esto. Como se ve, la polifuncionalidad es un elemento fundamental dentro de estos objetivos de desarrollo, tanto en el DERFAC como en otros talleres. Aquí simplemente una foto de un alumno sobre una garlopa. Esto que se ve aquí es una cepilladora de banco o garlopa, una herramienta muy, muy útil y al mismo tiempo muy peligrosa. Bien, aquí un ejemplo dentro del DERFAC de lo que pueden ser modelos polifuncionales, en este caso para un sillón y una cuna. En este caso de Sobolev. Claramente, esto está dando la pauta de cómo la polifuncionalidad se acomoda al uso del espacio. Yo estoy acá combinando en un mismo mobiliario dos funciones que no son simultáneas. Una es diurna y otra es nocturna. La diurna, que puede ser un sillón de lectura, simplemente un sillón de reposo, y la nocturna, que puede ser una cama, en este caso una cama chica, una cama para niña o para niño. Aquí una mesa de características flexibles, digamos, también polifuncional. Me voy a valer del libro que tengo acá al lado para machetear un poco los nombres porque la verdad que los olvido, y mucho más en ruso. La mesa esta tenía la característica de ser evidentemente una mesa destinada a una disciplina como la nuestra, al diseño, al dibujo, a la pintura. Fíjense en la cantidad de superficies de apoyo regulables que permiten un trabajo en simultáneo con lo que podrían ser varios soportes o varios soportes de dibujo o de pintura. Cajones, evidentemente aquí en esta puerta desplegable hay un ordenador de lo que podrían ser elementos de pintura o algo así. Esta es de Galaktionev o Galaktionov, seguramente es la misma persona, pero a veces se escribe con E o con O. Lo mismo pasa con Gorbachev, ese tipo de apellidos. La silla plegable es de Semyalitsin, esa sí la recuerdo, igual que la mesa que está a su costado.
Es un escritorio que se repliega, tapando todo lo que sería el espacio de trabajo, como podría ser una oficina. Yo lo despliego durante el día, trabajo, y a la noche lo repliego, y de esa manera desaparece. Profe, Volvemos a insistir sobre lo mismo en esto de la diferenciación de lo que son las actividades diurnas de la nocturna. Sí, perdón, ¿cómo dijo que se llamaba el autor de la silla y la mesa? es Semialitzin, con Z, Bueno, como gracias. suena, y la primera I, si mal no recuerdo, es latina, y la segunda es Y, pero la verdad que no me acuerdo. Después, en todo caso, lo busco en el libro, en el libro de Loder, y te lo digo. Pero Gracias. ahí tienen, como suena más o menos, si vos lo buscás con Z, digamos, Semialitzin, y seguramente va a aparecer esta imagen, aunque no hay mucha información en la web. Es una muy, no sé quién preguntó, dígame el nombre, así que ya la registro. Luciana, ¿Quién fue? Luciana. Luciana. Muy buena observación la de Luciana, porque es una silla plegable que luego fue copiada, entre comillas, eh, y desarrollada durante el siglo XX, digamos, y vendida en serie, digamos, pero en otros materiales, con algún polímero, con la misma vista de la mesa desde otro punto de vista. El METFAC era otro taller, otra fábrica, otra factoría, en este caso de metal, acá con un torno, trabajando uno de los estudiantes, y aquí un caso parecido al que veíamos de Sobolev, pero en este caso también con Galactionet, que hace una mesa, o cuna, mesa o mesa cuna, también con este objetivo de, durante el día tengo un determinado uso, durante la noche otro. El espacio que me ocupa ese mueble puede justamente de manera flexible acomodarse a las distintas horas o al paso de las horas durante el día, lo que es bastante interesante. Este juego, más que juego, sería así un sistema de equipamiento, de mobiliario para exposición, lo que puede ser para exposición de eh, libros en una biblioteca, para, digamos, para estoquear en algún comercio, digamos, de una flexibilidad en cuanto a las posibilidades funcionales que esto arroja. Sistema en el sentido de que tiene un comportamiento sistémico desde el punto de vista funcional, porque se adapta a muchas funciones al mismo tiempo, digamos, con un mismo objetivo. Pero también desde el punto de vista constructivo, porque yo tengo unas pocas piezas estandarizadas que me permiten generar, a partir de la combinatoria, una gran cantidad de formas adaptadas a distintos espacios. Esto también es de Galactionet, o Galactionov. Por ahí aparece con O o con E, la verdad que no me acuerdo. Y de cirílico no leo. Es simplemente un banco de trabajo del taller de metales, donde están acá conformando lo que serían seguramente lámparas, pantallas para lámparas. Los estudiantes ahí. El DERFAC y el METFAC se fusionaron en una misma factoría, en un mismo taller, a partir de la transformación, como les decía, del QTMAS en el QTIM, el instituto a partir de 1927. Esto da la pauta de, primero, dos cosas, de que ambas funciones, perdón, digo, ambas maneras de construir mobiliario son parientes, digamos, bastante cercanas. El trabajar con piezas estandarizadas o no, con el tipo de desarrollo de piezas, el trabajar con típico mobiliario, como puede ser una silla, una mesa, expositores, exhibidores, camas, etcétera, etcétera. Pero también daba otra pauta clara, que era la tremenda escasez que había en Rusia de metales. Entonces, de esa manera, vino bien absorberla por otra factoría que tenían mucha más disponibilidad de material, como era la madera, y cuando había metal se trabajaba también con ella. Simplemente fotos del DER-METFAC ya fusionado, o sea, con las dos palabras como se ve ahí, DER, madera, metal, y FAC, factoría. Muchos artistas de los que ya conocimos participaron como docentes en el QTMAS. Ya vimos en la clase pasada, estábamos cerrando la clase con una foto de Malevich, de Casimir Malevich, en
en el QTMAS. Aquí lo tenemos a Vladimir Tatlin, este que está parado acá al lado del tablero de un estudiante. Es Tatlin en 1927, impartiendo clases de dibujo. Tatlin aquí modelando su ropa, él estuvo a cargo de varios talleres como profesor. Mejor dicho, había en el QTMAS una estructura distinta de la Bauhaus en ese sentido, porque no era uno solo el encargado, o una sola la encargada de taller, sino que había varios docentes. Es cierto que la cantidad de alumnos en el QTMAS era mucho, mucho mayor que la de la Bauhaus. En Bauhaus había pocos alumnos por año, que en el periodo en donde más alumnos hubo, sumando todos los alumnos de todos los años, a veces no superaban los 200. En cambio, en el QTMAS había mucha mayor cantidad de alumnos, a veces llegaban al par de, o sea, a 2.000 alumnos, en algunos de los años donde más concurrencia hubo. Entonces había varios profesores por taller, varios docentes por taller. Tatlin trabajó en el taller de indumentaria, en el taller de cerámica, en el taller de mobiliario y en el taller de arquitectura también. De lo que más se conoce de Tatlin, lo más destacado fue de los primeros tres que nombré, del taller de indumentaria, el taller de cerámica y el taller de mobiliario. En este caso mostrando ropa de trabajo, casi todo el trabajo de los constructivistas en diseño de indumentaria pasa por ropa de trabajo, también por razones obvias tiene que ver con el contexto de la revolución. Esa ropa de trabajo comienza a tener unas características muy interesantes en cuanto a lo austero de la prenda, a lo resistente y al mismo tiempo a lo práctico y a lo fácil de construirse a partir de la moldería planteada, ¿no? Tatlin también desarrolló un abrigo muy interesante. La ropa de trabajo en ruso, si no lo recuerdo, procedesa, no sé cómo se pronuncia, pero es una palabra también compuesta que hace referencia a eso, a la ropa con fines laborales. En este caso, una ropa de abrigo que tenía esta forma como de camperón. Yo siempre cuento uno muy parecido, de grandes dimensiones, lo que permitía un cómodo uso sobre ropa ya que yo ya traía, que eso podía ser un saco, como una especie de sobre todo, lo que nosotros hoy podríamos llamar un sobre todo, pero mucho más sencillo, más austero que los sobre todos típicos que podemos conocer ahora, o que se conocieron más en la década que del 50, del 60 hasta el 70, aquí en Argentina, en Occidente en general. Este camperón tenía, como les decía, grandes dimensiones, hasta en sus bolsillos para poder meter la mano con guantes importantes, con guantes de abrigo. El modelo que yo tuve, que era de la década del 70, seguramente inspirado en estas cosas de Tatlin, lo compré en Buenos Aires, me lo regalaron en realidad. Siempre cuento que me entraba en una carpeta A4, porque está preparada para eso, para meter toda la mano con guantes y que me entre también parte de la manga, cosa de no perder frío de las manos. Quienes también se dedicaron al diseño de indumentario con prolífica actividad, con muy, muy fructífera actividad, fueron las ya conocidas por nosotros Bárbara Stepanova y Lyuba Popova. Ellas desarrollaron una cuestión muy interesante que no se ve en Tatlin, tampoco en Rodchenko, que es el concepto de ropa sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Acá vemos polleras y blusas, pantalones y sacos, pantalones con algún tipo de calza y blusa arriba, alguna era ropa de trabajo, otra ropa deportiva. Y lo sistémico que quiere decir que yo podía combinar prendas de diferentes pares, reconvirtiendo, digamos, la vestimenta en una vestimenta nueva. Es un concepto muy, muy, muy adelantado para lo que nosotros ya estamos acostumbrados a vivir. Siempre doy el mismo ejemplo, pero me parece que es válido. Todos nosotros tenemos seguramente un jean que combinamos con mucha variedad, o de blusas, o de remeras, o de pullovers, o de sacos, o de camperas.
Eso en la década del 20 era absolutamente impensado. El hombre se vestía con un traje y generalmente el hombre hasta de una clase de media, no del todo acomodada, una clase de media trabajadora, contaba con como mucho dos trajes, uno de uso diario y otro de uso para ocasiones especiales. Ir a misa, ir a una fiesta o alguna cuestión así. Si no, siempre con el mismo traje. Siempre con el mismo traje. Con la mujer pasaba lo mismo. Uno o dos vestidos de uso diario y algún vestido de salir. Y ese vestido de salir tenía una combinatoria propia, o sea, yo tenía los zapatos, los bolsos, el vestido, algún sombrero que me combinaba todo. No podía usarlo con con otro juego de prendas. Lo que era bastante limitante a la hora de vestirse. Y también mucho más caro, porque yo tenía que comprar todo el equipo completo. Las rusas pensaron en una vestimenta sistémica que pudiera, eh, hoy me preguntaban en el turno anterior, ¿cuál es el concepto de sistema o qué quiero decir con sistema? Justamente el sistema es todo aquello que configura una complejidad de elementos con un mismo objetivo. Acá yo puedo cambiar o intercambiar pantalones, blusas o sacos de distintos pares, configurando sistemas nuevos con el mismo objetivo. El objetivo se sigue cumpliendo. Y tengo un sistema general de ropa o de indumentaria. En otros años he mostrado algunos ejemplos en colores de algunas reproducciones de estas prendas, bastante interesantes. Esto es ropa deportiva, también de Liu Popova y Bárbara Stepanova, y diseño de textiles aquí a la derecha, que ya hemos visto a Stepanova vistiendo en la clase anterior. Acá ropa de trabajo, también con un diseño de textiles hacia la derecha. Este es de Popova. Acá se ve en cirílico también, fíjense. La firma de la autora. Para 1921 diseña este como mameluco o ropa de trabajo que vamos a ver en una imagen de una escenografía de teatro. Acá la vemos a Stepanova, la compañera de Liu Popova laboralmente y en la vida también laboralmente de Alexander Rodchenko, con algunas revistas Lev en su escritorio y trabajando para gráfica. Fumadora empedernida, siempre se la ve fumando en casi todas las fotos que su compañero le sacaba, trabajando aquí en su escritorio. Stepanova y Popova, aparte de trabajar en el diseño de indumentaria, llanamente lo hacían en función de un laboratorio que tenía la escuela, una cosa parecida a lo que pasaba en la Bauhaus. En la Bauhaus, bajo la dirección primero de Feininger y luego, ya me voy a acordar del director anterior a Oscar Schlemmer. Se me ha borrado completamente, no importa. Ya me voy a acordar, porque lo vamos a ver en próximas clases, así que ahí voy a tener el machete de la foto. Pero en la Bauhaus también el taller de teatro significó un laboratorio. Aquí también en Rusia, y permitía, en este caso a Stepanova, con la muerte de Tarelkin, o a Popova, experimentar sobre el diseño de indumentaria o ropa de trabajo que luego podía, en definitiva, terminar siendo un modelo en la calle. También con el mobiliario y el equipamiento, en este caso con este columpio o esta especie de máquina, eran muy comunes también en las escenografías de estas rusas. Aquí en ropa de trabajo, estamos viendo ahí que la fecha es de 1922. Fíjense aquí cómo se complementa, digamos, con un interesantísimo diseño de banqueta, muy parecido a una banqueta para piano, de esas regulables, que vamos a ver con un poquito más de detalle en la próxima foto, si mal no recuerdo, en donde aparece Bárbara Stepanova sobre el columpio ese que veíamos como replegado, y aquí esta banqueta de muy interesante factura, muy parecida a una que luego va a desarrollar un alumno japonés, que ya voy a recordar cuando veamos la clase, de la Bauhaus, en el curso ya dirigido por Albers. Así que traten de recordar eso porque lo van a poder linkear cuando lo veamos. Acá la muerte de Tarelkin mostrando toda su escenografía,
Cuando digo la muerte de Tarelkin me refiero a la obra, con el columpio, con la mesa, con la banqueta esta, con esta silla, y esta muy interesante versión de silla o sillón, porque tendría como una especie de apoyabrazos a partir de estos tensores que van completando la estructura. Fíjense, el diseño estructural de Stepanova es muy, muy, muy rico de analizar porque toda la estructura de la silla se concentra en sus cargas en esta pieza que desde el punto de vista ergonómico es bastante incómoda porque eso da sobre la zona poplitea y es bastante incómodo, eso corta la circulación. Pero estructuralmente es muy, muy interesante como caso de silla, lo digo porque siempre van a los mismos objetos y sería bueno que empiecen a analizar para la práctica 4 algún otro tipo de cosas. Acá, con los actores y las actrices trabajando allí sobre la propia escenografía en la presentación en 1922 de lo que fue esta obra. Otra obra ahora mucho más enfocada en el trabajo de Liu Popova fue El Cornudo Magnánimo. El Cornudo Magnánimo es una obra de teatro. El nombre hace referencia a eso, digamos, un hombre engañado. Lo de magnánimo no sé, porque no tengo idea del desarrollo de la obra. Quizás porque eran grandes, ¿no? Este es el caso que les decía, de esa ropa de trabajo que Liu Popova había diseñado para la escenografía o la puesta de esta obra, que estaba como en azul y con un delantal negro, en un pequeño gráfico de Popova, con estas máquinas, como les decía, que aparecen en estas escenografías, estos montajes. Acá, en una foto del montaje general, me da más la impresión de ser, aunque no hay dato preciso de eso, un modelo, ¿no? Un modelo a escala de esa puesta. Otro ámbito que también se transformó en un laboratorio para otros artistas, para otras y otros constructivistas, fue el cine. Alexandra Grigorovich, casada con otro artista de apellido Exter, otro ruso, utilizó el cine en este caso para experimentar también con indumentaria. Es muy interesante el terreno de exploración porque esta es la historia de una princesa en otro planeta, Aleita. Y, digamos, hay otros elementos interesantes a analizar en cuanto a la posibilidad de plagio, porque hasta la propia figura de su padre, un malvado emperador que está acá sobre la izquierda, es muy parecida a la del emperador Ming de la historia de Flash Gordon, la historia norteamericana que fue posterior, un cómic norteamericano que apareció primero en los diarios y después luego llegó al cine, definitivamente. Una de las últimas versiones en cine fue justamente con la música de Queen y la producción de Dino De Laurentiis. Y Aleita sería un análogo, o mejor dicho, Ora, el personaje de Flash Gordon sería un análogo de la Aleita ruso, del personaje ruso. Así como Grigorovich se encargó de la indumentaria, Rabinovich, en este caso un hombre, no recuerdo su nombre de pila, fue el encargado del diseño de la escenografía en sí, del montaje, de los espacios, de estos perfiles de esta ciudad de otro planeta. Es interesante si la encuentran en YouTube, porque la película tiene algunas estrategias para lo que podrían ser efectos especiales en aquella época. Estamos hablando de los inicios del cine, todavía cine mudo, inclusive pasando al revés algunas filmaciones para poder como mostrar mágicamente la construcción de algunas cosas. Muy, muy, muy interesante como planteo. Para eso también recomiendo, si no es que no lo han visto, la película de Scorsese que cuenta la historia de Georges Méliès, el cineasta francés que también transitó esta época y fue como el campeón mundial, por ponerlo en términos medio futbolísticos o deportivos, de lo que eran los efectos especiales para los inicios del cine. Es una muy bella película, la invención de Hugo Cabret. Aquí se conoció así. Bien.
Acá era donde se dividía un poco también la clase. Vamos a tratar de acelerar porque nos quedan pocos minutos, pero para mostrar algunos ejemplos de diseño experimental que hicieron los rusos. Si lo recuerdan a Gustav Plutsis, por ahí lo hemos nombrado en algún momento de la clase anterior. Él es el responsable del desarrollo de una tipología muy interesante en Rusia, que es la del radiorator. El radiorator seguramente tiene algún parentesco, no puedo decir que haya sido posterior a la idea de Tatlin de la Tercera Internacional o al revés. ¿Quién fue el primero? Pero evidentemente también se inspiró en esta cuestión de necesaria multimedia para poder emitir un mensaje como el que pretendía la revolución. Los radiorator eran estaciones multimedia que permitían proyección de imágenes simultáneamente a la emisión de algún mensaje grabado o radiofónico, eh, la posibilidad de despliegue de pantallas, de escenas o escenarios como para poder ubicarse algún orador o algún orador, para dar algún tipo de mensaje. Esto de las pantallas Profe, móviles, disculpe, ¿podría sí, repetir unas dos imágenes que yo se cortó, no sé, se cortó. se me corta el internet y no puedo escuchar nada? Se te corta. Después, en todo caso, vela la clase. No podemos parar, lamentablemente. Y aparte se te corta el mensaje, así que no entiendo lo que me preguntas. Ya después, en todo caso, si abrimos a preguntas, te contesto. Hay varios modelos de Klutsis. Lo van a encontrar en varios libros, el Baltanás, el Loder, en Internet. Y casi todos recorren la misma estructura. Sí, sí, otro Este tiene muy interesante desarrollo por esto de el cruce de las bandas de mensaje. Me hacen compañero. acordar a estas cosas que uno suele ver en los kioscos, en los maxi kioscos. ¿Ah? Perdón. ¿Quién habla ahí? ¿Se corta Ah, No, yo le escucho No, bien. profe, no se corta, es Francisco, el audio de Francisco que se corta. Bueno, pídanle a Francisco, por favor, por chat, que a él no se le entiende. Yo después le atiendo todas las consultas, pero no se le entiende. Y no podemos pagar, lamentablemente, Francisco. Me hace acordar de estas cosas que uno ve en los maxi kioscos. ¿Vieron esos displays en donde el mensaje va pasando? Digo, si Klutsis lo hubiera tenido eso en el 20, hubiera sido feliz. Aquí es donde se notan un poco más las pantallas, y este es un caso un poquito más desarrollado en cuanto a la estructura, más posible de ser construido, no como estos que eran muy experimentales los anteriores. Aquí inclusive aparece en un plano de Klutsis firmado del 22, con la escala humana de referencia, la típica cátedra o estrado ahí como para poder dar un mensaje, la pantalla de proyección y los otros elementos de difusión de mensaje. Un par de casos distintos de los de Klutsis. Aquí a la derecha uno de Alexei Gan y a la izquierda uno de Lavinsky. El de Lavinsky es el único construido. El resto no hay referencias de radiorator construido. Y el de Lavinsky, más que un radiorator, es lo de la esquina un radiorator. Por eso le hacía referencia yo cuando veíamos lo primero de Lavinsky allá preparado para París. Lo de la esquina sería un radiorator, pero el resto es un club. Es un club de trabajadores más para zona costera, no rural. Este es otro ejemplo de Alexei Gan de kiosco exhibidor que se ve sobre la derecha. Después voy a prender la cámara y mostrar un modelo a escala que tengo acá de un querido alumno. Acá está la firma en cirílico de Alexei Gan y este exhibidor con otra tipología acá, otra versión parecida, digamos, es la foto que más se aproxima. Gan también en el diseño de un kiosco de revistas y libros que se despliega durante el día y se repliega durante la noche. Muy interesante configuración, hoy estamos muy acostumbrados a vernos. Otro taller de experimentación interesante fue el de la impresión. Ahí tuvo una participación importante Eleazar Lisinski, el del cuadro golpeado a los blancos con la cuña roja, recuerden. Aquí en la etapa de una edición de un dossier que habla sobre las distintas vanguardias artísticas entre 1914 y 1924, en una década, lo que debe haber sido interesante de vivir en esa época, porque todas estas vanguardias eran simultáneas y de mucho impacto. La palabra Kunst, que hace referencia al arte, la palabra o
no me sale la palabra ahora, bueno, el término ism, o el pequeño trozo de palabra ism que hace referencia al istmo, y acá tenemos al constructivismo, al filmismo, que no sé qué habrá sido, el PROM, que era una vanguardia propia del propio Lissitzky, parecida a las construcciones tridimensionales, los esquineros de Tatlin, o las cosas de Rodchenko, y acá vemos el neoplasticismo, el purismo, el dadaísmo, el suprematismo, el abstraccionismo, el cubismo, el futurismo, el expresionismo, todas vanguardias de mucho impacto. Muy interesante caso de diseño de libro objeto, acá para un libro de poemas de Mayakovsky. Mayakovsky era también un miembro de la vanguardia rusa post-revolución, pero en este caso más ligado a las letras, muy amigo de Rodchenko, de Lissitzky, y Lissitzky le diseña este libro objeto con un muy interesante esquema de guía o de índice, a partir del cual uno podía acceder al poema requerido, digamos, muy parecido al diseño de guías en papel, de guías telefónicas que usábamos de chicos. Yo no conozco otro antecedente que este de Lissitzky, así que probablemente sea él el diseñador, el inventor de este interesantísimo sistema. Muy parecida a la estética dadaísta, para los que conozcan algo de arte que hemos visto muy poco, de estas vanguardias. Lamentablemente no tenemos tiempo, pero la poesía ortofonética de los italianos o el dadaísmo puede también encontrar algún parecido con esta manera de construir el poema que Lissitzky tuvo para el libro de Mayakovsky. En 1925 en París fue la oportunidad de presentar Melnikov, creo, me acordé, que esta mañana no me acordaba del nombre del autor de este pabellón. Este fue el edificio, el pabellón ruso en la exposición de París de 1925, y tuvo la participación, como les dije, de Lavinsky y su sala de lectura rural, el Club de Trabajadores, y también este, que fue un club de trabajadores proyectado por Rodchenko y ya no presentado en formato de modelo a escala, sino se construyó este club de trabajadores. Se ha hecho una reproducción que la pueden buscar en la web, los holandeses la han hecho hace poco, donde se recreó todo este club de trabajadores nuevamente, un muy interesante ejercicio. Muchos diseños más que ricos de Rodchenko. Esta silla, después le voy a mostrar alguna anécdota personal, esta mesa que tenía la posibilidad de transformarse en una mesa de trabajo completa o rebatirse en sus costados para transformarse en mesa de lectura. Esta silla que salía de un aprovechamiento al máximo de la placa de madera. Si uno descompone esta silla en sus partes originales, puede encontrar que hay un uso del recurso muy hábil. Esta muy interesante silla mesa de ajedrez, sobre la derecha negra, sobre la izquierda roja, grises como se ve acá. La estructura de las dos sillas que se fusionan en esta mesa y terminan entrelazándose en el cuadriculado rojo y negro del tablero de ajedrez. Muy lindo ejemplo de librero, del cual vamos a ver un plano después, como para que entiendan su funcionamiento. Pero presten atención a este librero que tiene como estantes raros, digamos, estantes como volumétricos, hexagonales, pero ya van a ver por qué. Esta es una mejor foto, pero un poquito más recortada, por eso la pongo acá. Primero la otra que se ve un poquito más, inclusive se veía una lámpara que después vamos a mencionar. Este es el librero, o sea, cada estante tenía un formato de prisma de base hexagonal que permitía multiplicar por 6 lo que normalmente tenemos en los escaparates, en el estante de libros. En vez de tener uno solo, tenemos 6. Quizás podrían entrar 2, entonces podríamos decir que en vez de 2 podemos tener 3, pero muy interesante estrategia de Rodchenko para multiplicar el espacio, ¿no? La posibilidad de uso del espacio. Otra visión del mismo club de trabajadores, pero aquí mostrando esto, que no es otra cosa que un radiorator, y esta lámpara
deconstruida de manera muy interesante, como adelantándose a lo que luego fue el deconstructivismo, un estilo, sobre todo en la arquitectura. Ya lo hacía Rodchenko mucho antes, en los 20. Muy interesante estructura en madera, con tela o papel, recuperada muchos años después en algunos modelos por Bruno Munari, un diseñador que también es interesante que recorran y también aficionado al constructivismo. Nosotros tuvimos una época en la que hacíamos modelos a escala a fin de año y después nos combatieron mucho desde otras cátedras porque les hacía consumir mucho tiempo, se entusiasmaban al punto de hacer modelos a escala 1 en 1. Esta es una foto de un modelo a escala 1 en 1 de esa silla que Esteban González, un exalumno, hizo y después nos regaló cuando se recibió, así que la tenemos ahí en la facultad. Como no lo podemos mandar a que vayan al Box 23 a espiar, les muestro acá una foto que tengo de hace algunos años. Un poco menos de cana y un poco menos de kilos también, que ahora en pandemia están abundando. El radiorator que les mostraba, de Rodchenko, con todos sus elementos, la tarima para poder exponer, las pantallas desplegables, pero en este caso para un espacio interior, no para el exterior. Tenía un desarrollo de mesa muy interesante que no se pudo, debo haber dicho la palabra interesante unas 7 millones de veces en esta clase, pero no importa. Es todo muy interesante. Esta mesa desplegable no la pudo materializar Rodchenko, pero sí la pudieron materializar fanáticos del constructivismo, como los Gimband, de un grupo de diseño alemán, de 2 diseñadores, que allá por los 90 hicieron la tabula rasa. En el libro de Baltanás está, y si no, hay algunos videos en YouTube que pueden encontrar del grupo Gimband para ver cómo desarrollaron esta mesa muy, 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 muy rica, muy, para no decir interesante de nuevo, muy verdaderamente constructivista, flexible, polifuncional, en el sentido de que podía cubrir las necesidades de 2 hasta 20 personas y demás. Profe, Sí, ¿cómo la podemos encontrar? el grupo se llama Gimbande, como suena, con G, con B larga. Es un grupo alemán, pero tiene un nombre africano. Con el diseño de mobiliario, en este caso bajo la dirección de Rodchenko, Galaktionov desarrolló una silla en tubo de acero curvado muy, muy, muy parecida a la que también simultáneamente y contemporáneamente Marcel Breuer desarrolló en el taller de mobiliario de la Bauhaus. Yo no digo que haya plagio ni copia, simplemente son desarrollos paralelos. De hecho, Le Corbusier tiene un desarrollo muy parecido para la misma época, con tensados y con estructura de acero tubular, sin curvar, pero es también muy interesante, muy, muy, muy bella es la silla, el sillón de Le Corbusier. Simplemente lo muestro como anécdota y muestro más grande la foto de la Basili o de la Club, que es uno de los, porque hay otros ejemplos en donde el respaldo también está vinculado, acá está como abierto, porque la foto es mucho mejor. Esta aparentemente sería Ise Gropius o Lucía Mogoli. Por la contextura física me parece más Lucía Mogoli. Ustedes dirán, ¿cómo sabe? Porque he visto muchas fotos. Ise Gropius era muy flaquita. Y aquí la foto de la silla de Galaktionov, que por lo que habrán visto era un alumno muy, muy, muy prolífico en la QTMAS, es muy mala. Es muy, muy mala, lamentablemente, esa foto. Tatlin también tuvo participación en el taller de mobiliario y en el de cerámica, ya lo dijimos. Con esta silla de madera de haya curvada, seguramente inspirada en las técnicas de Tonnet, una silla muy particular porque concentra toda, así como veíamos, muy interesante la estructura de la silla de Stepanova para la muerte de Tarelkin, la de Tatlin concentra todo el esfuerzo, toda la carga del peso de la persona en este punto que estoy señalando con el cursor. Lo que hace verdaderamente a la silla lo transforma en un prodigio del diseño. Este muy, muy lindo biberón de Tatlin, que conserva
que se emparenta a la forma del seno materno, del pecho materno, y también a la hora de tomarlo contribuye a la conservación del calor y a la temperatura que yo necesito para darle la leche al bebé. Luego, Sotnikov, alumno del taller de Tatlin, toma el modelo de Tatlin y lo transforma en un objeto producible en serie, a partir de una serie de reformas que permitían el desarrollo de este objeto en serie en moldería en serie, ¿no? Otro ejemplo de cocina para departamento chico, desarrollada acá por el Comité de la Construcción, simplemente una anécdota, y un muy lindo ejemplo de muro versátil que permitía una configuración de habitaciones muy, muy flexible. Este es un diseño de Eleazar Lissinsky para el pabellón ruso en la exposición de Dresde en 1930. Muy, muy lindo, muy bello el silloncito, con madera contrachapada curvada, y una pieza maciza tanto para lo que es el asiento como los apoyabrazos. Tengo también un modelito que después les puedo mostrar a escala de esa misma silla, y este muro móvil que me permitía, conserven la imagen de esta habitación, porque paso a esto que son simplemente bocetos de Lissinsky, en donde se mostraba cómo la posición central del muro me daba una configuración de espacio doble, y yo lo rebatía y podía, configurar un espacio completo con una cara de el muro o con otra. De ese modo se planteaban como varias posibilidades espaciales al mismo tiempo. Tatlin también experimentó con aparatos para volar, sin éxito, no lo pudo probar, pero seguramente no consiguió la liviandad necesaria que hoy podemos tener con los supermateriales, como pueden ser las fibras de carbono, de mucha liviandad, y telas de muchísima resistencia, mucha liviandad y una gran eficiencia. Si hubiera tenido esos materiales Tatlin, seguramente hubiera podido cumplir con su sueño del letatlin. En ruso la palabra letat significa volar, y ya sabemos que Tatlin es su apellido. Él combinó las dos palabras para conseguir nominar a su invento. Miturich, si se acuerdan de él, fue a quien mostramos con los constructivistas jóvenes en el Okmoku, junto a Rodchenko, de Stepanova y Popova, en desarrollo de vehículos experimentales inspirados en animales. Hago un pequeño paréntesis acá, ya son las 4, así que los profes, no sé si hay alguno que está todavía conectado, algunas si quieren ir para la charla, yo ya después cuando me desocupe con la gente me voy para eso. Inspirado seguramente en el movimiento animal, no seguramente, obviamente, desarrolló una serie de vehículos experimentales, Don Miturich, algunos de muy interesante factura. El anterior como una especie de serpenteo tipo renacuajo, y que es como una especie de 100 pies, todos con un motor, en este caso central, en algunos casos delantero, trasero, que permitía, a partir de un gran diferencial o alguna transmisión general, poder reproducir de manera, pautada, una serie de movimientos que permitieran, en este caso, el caminar, casi como un 100 pies. Muy interesante desarrollo. Lo mismo para este de arriba, a la derecha, que a través de un diferencial así muy largo, un eje, puede ir moviendo estos como pistones que van como, alabeando esta panza flexible a partir de lo que puede ser este motor. Y aquí abajo también un Letat, pero en este caso de Miturich, que también anduvo experimentando. Lo que anduvo experimentando también Miturich fue en el diseño o propuesta de submarinos. Recordemos que los submarinos para la época ya eran bastante comunes, en este caso, por lo que parece, no es de uso militar, sino más de observación, con todas sus cavidades para lo que es la entrada y salida del agua. Un interesante desarrollo.
vuelta con el interesante. En gráfica, algunos ejemplos de desarrollo de Rodchenko, en este caso para la tapa de la revista Lev, una revista de diseño, de mucha circulación en los 20, con un espacio para la divulgación de algunos escritos teóricos sobre diseño. De hecho, lo que hemos leído en clases anteriores de Arbatov o ahora de Menudensky y Stenberg, tienen que ver con cosas recuperadas por Cristina Loder de estas publicaciones que se las encuentran en Internet. Para el que lea el cirílico le viene muy bien. El número 2 primero, después el 1 y ahora el 3, es una de las tapas más conocidas de Rodchenko. Para 1923, este también es un caso analizado por José Baltanás en su libro. Acá, para el Aeroflot, si mal no recuerdo, siempre me olvido del nombre de la empresa, de la fábrica de aviones para la que Rodchenko trabajó en lo que hoy llamamos imagen corporativa. También trabajó Rodchenko para lo que era el diseño de marquillas de cigarrillo, o marcas de cigarrillo, que en casi todos los casos venían ligadas a algún café. El café a una marca de cigarrillos o la marca de cigarrillos a un café que tenían el mismo nombre, la misma estética, digamos, el mismo uso de colores. De hecho, este es si mal no recuerdo, un afiche del café y no de la marca de cigarrillos, pero Rodchenko también diseñó la marquilla, paquete de cigarrillos, y este es uno de los pocos que se conservan por ahí, se puede encontrar en internet. En este caso, un pack para juguetes, juguete didáctico, con muchos elementos constructivistas, típicos de la gráfica rusa de la época, fundamentalmente por el uso de colores, fondos blancos, y el uso de rojo y negro, y el trabajar con nombres o textos en ángulo, o con líneas también que vayan marcando o deconstruyendo la idea de la ortogonalidad para poder avanzar sobre nuevas maneras de percibir el mensaje, digamos. Las recomendaciones fundamentales: tenemos pdfeado en tiempo de pandemia el libro de Cristina Loder, así que recórranlo, fundamentalmente lo que tiene que ver con, a partir del capítulo 4, el 4, el 5 y el 6, fundamentalmente, esos tres. Como contexto, el de Kenneth Frampton no es malo para esto, especialmente. Ya hemos hablado de las otras fuentes, como la de Boyko y la de Corazón, en los textos editados en Madrid, pero de acá de Argentina. Bien, con esto cerramos, gente. La clase del Hutemas, más específico sobre lo que pasó en la escuela y contemporáneamente a ella. Y